se aburren y se bloquean, y después en el cole pues a lo mejor les pasa mucho pues eso de que se les nota que están aburridos y entonces no escuchan al profesor, el profesor no le hace gracia que no le escuche, y además como no les gusta ir al cole pues se despistan. No les gusta porque supone una rutina. Claro. Y lo que van a dar en el cole ya lo saben, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces desconectan. O sea, y claro, llega el examen y ellos, bueno, o ellos se piensan que lo saben, lo que pasa es que no les gusta. Entonces llega el examen y lo que le preguntan justo en ese momento estaban, pues sabe Dios dónde. Ya. Es importante detectarlo con precocidad, me imagino. Bueno, hay una edad ahí que parece que es los 6 años. Los 6 años, sí. Los 6 años. Sí, porque antes se pueden pasar pruebas y podemos estar ante un niño que es precoz, pero que con el paso del tiempo pues se va a diluir, ¿no? Entonces, bueno, parece que a partir de los 6 años ya la cosa se estabiliza y que es más fiable, digamos, el resultado de las pruebas. Ajá. Yo leía en vuestra web que el 2% de la población tiene altas capacidades, pero que menos del 1% lo sabe y el resto pues quedan, no sé, o bien con fracaso escolar o bien con otro tipo de problemas. ¿Puede haber problemas añadidos por el hecho de tener un hijo o ser un niño con altas capacidades derivados del fracaso escolar o de otro tipo de situaciones? Es que muchas veces como en el colegio les va mal, ¿no? Bueno, muchas veces también son niños que les cuesta socializarse, y no porque les cueste socializarse, es que a lo mejor con los niños de su edad no tienen los mismos intereses y entonces eso les hace que los tengan encasillados. Claro, eso les produce muchísimo rechazo hacia ellos, rechazo hacia los demás, y llega un momento que si ellos no están bien valorados, pues tienen problemas de agresividad o no están bien consigo mismos, o sea, simplemente es eso, vamos. Claro. Entenderlos, imagino, y que hacerse entender, sí, comunicarse. Les cuesta mucho y además yo creo que desde pequeños se sienten diferentes. Desde niños, desde muy pequeñitos. Desde muy pequeños sí, se sienten diferentes. Sí, tienen intereses distintos, entonces a lo mejor viene aquí un niño de alta capacidad muy pequeñito y te empieza a hablar, pues yo qué sé qué, de la prehistoria. Y claro, que te lo diga a ti, que tú a lo mejor sabes lo que es la prehistoria, bien, pero que se lo diga a un niño de su edad, se quedan así mirando y dicen, ay, es que no lo entiendo. Es que menudo rollo, ¿y por qué no me hablas de Shin-Chan? Y entonces, claro. Y ese niño es porque le gusta llega un momento, ese tema muchísimo y estudia el tema. ¿Tienen ellos una iniciativa propia a la hora de aprender? Sí. No, ¿y qué ocurre con los padres? ¿Cómo, frente a esta necesidad de aprender y demás, es bueno estimularlos? ¿Es mejor dejarlos más libres, puesto que ellos ya por sí mismos van a estimularse? A ver, a mí lo de la estimulación, hablar de estimulación me da un poco de miedo. Yo creo que hay que facilitarles el que aprendan. Bueno, pues no sé, pongo un ejemplo. A un niño le gustan mucho los dinosaurios. Pues proporcionarle libros de dinosaurios, y si hay algún sitio y si hay algún documental sobre dinosaurios, pues que vean el documental. Otra cosa, yo creo que a veces hay que tener mucho cuidado porque pensamos que como el niño es superdotado de altas capacidades, pues que vamos, que hay que explotarlo, ¿no? Que hay que sacar todo ese talento que tiene dentro, y no es cierto porque son niños, al fin y al cabo afectivamente tienen las mismas necesidades que cualquier niño. Entonces, bueno, con tranquilidad. Con tranquilidad, sin atosigar. ¿Cuál sería esa diferencia que marca el niño superdotado del niño de altas capacidades? Pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? Son niños pues, o que destacan en una materia, los de altas capacidades, o niños precoces. El superdotado es un niño de altas capacidades, pero no todos los niños de altas capacidades son superdotados. Los superdotados, como decía antes, son los que tienen esa intersección entre la inteligencia, la creatividad y la motivación selectiva. Para detectar o determinar si un niño tiene estas condiciones, ¿hay algún tipo de test, de estudios? Sí, lo que pasa que bueno, los test, son fiables entre comillas, hay más cosas. No, una persona ajena al mundo de las altas capacidades puede tener problemas a la hora de evaluar a un niño de altas capacidades o superdotado. Hace falta conocerlos y ver otras cosas que no sean solamente el resultado de un test. Porque a veces hay niños pues que incluso no están motivados un día, y entonces ese día que le van a pasar las pruebas, ese niño no rinde. Claro. Si la persona que está haciendo las pruebas no sabe de altas capacidades, pues a lo mejor ese niño no llega. Ya.
Bueno, en vuestra web hay un montón de información para docentes, para padres, incluso hay un apartado que hacen los propios niños, que son escritos y artículos que ellos escriben. ¿Tiene algo que ver la genética? ¿Se hereda esta condición? Bueno, hay estudios que dicen que sí. Hombre, yo eso te lo tendría a lo mejor que decir más un técnico, pero parece ser que hay estudios que dicen que sí. Y de hecho, la mayoría de las familias que estamos allí tenemos varios niños y todos son de estas capacidades, o sea... Hermanos. Hermanos. Es decir, la mayoría de las familias que van, y además yo es que, como somos muchos, ya antes éramos menos, pero si yo me pongo a pensar, si son 2 hermanos, son 2 hermanos, si son 3 hermanos, son 3 hermanos. Hasta hay un caso de 6 hermanos, y los 6 con alta capacidad. Sí. ¿Y eso implica que los padres también...? No necesariamente. No necesariamente. No tiene por qué ser. A lo mejor es la mezcla de los dos. Sí. Estupendo. Tenéis también algunas actividades en la organización, como por ejemplo... Salidas, escuela de padres, que yo creo que es algo muy importante, sí, porque los padres cuando llegan a la asociación muchas veces no llegan porque ya saben que tienen un niño de altas capacidades. No. Llegan porque están desbordados, porque tienen un montón de problemas, porque no saben cómo afrontarlo, están muchas veces asustados, porque entra así como un poco de vértigo. Sí. Cuando de repente te dicen que el niño es de altas capacidades, porque muchas veces vienen problemas añadidos con el cole, están hartos de escuchar que su hijo es vago. Sí, que no se sienta bien, que es sucio, que tiene mala letra. Muchas cosas de este estilo. Entonces, bueno, pues llegan un poco, y la escuela de padres está bien porque aparte de darnos, bueno, pues unas pautas, es ameno, y muchas veces es la convivencia entre nosotros mismos. Yo no sé, yo creo que es muy tranquilizador a veces el llegar y contar algo y que te digan padres que ya han pasado por eso. No, pero eso es normal, sí. El mío también lo hacía, no te preocupes, después se le pasa. Es que, por ejemplo, son niños que duermen muy poco, ¿no? Y entonces, ¿duermen poco? Sí, porque, bueno, se ponen a leer, por lo menos en mi caso, ¿no? Se ponen a leer y eso es una cosa que... Y yo al principio es que me asustaba, decía, ¿y yo ahora qué hago? Y tal, y en el colegio me dicen, es que duerme poco, se queda dormido en clase y tal. Y resulta que le pasa a casi todos, entonces sí te ayuda. Nosotros hacemos un poco de paño de lágrimas, no unos con otros. Bueno, ¿no? compartir las sí. Y después la escuela de padres, pues es un chico que es psicólogo y que, bueno, que sabe un montón, entonces tú le dices, oye, háblame de esto, háblame de la autoestima y tal. Entonces siempre te ayuda, te da casos prácticos y tal, y bueno. Importante eso, importante tener un lugar. Bueno, pues altascapacidades.org está en internet y tenéis sede física donde os reunís aquí en Vigo. No, aquí en Vigo no, nos reunimos en Santiago. En la universidad, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago. Bueno, pues muchísimas gracias, María y Cristina, por haber estado hoy con nosotros, acercarnos a esta realidad, que es vuestra realidad y la de muchos otros padres, que seguramente algunos nos estarán viendo. altascapacidades.org. Nos vamos a ir con 2 vídeos que hemos encontrado en vuestra web que explican muy bien lo que significa pues, ser un niño con altas capacidades. Lo vemos.